Vamos a imaginarnos que tenemos otro problema distinto y que para ese problema tenemos dos algoritmos llamados A y B que lo resuelven correctamente. Digamos que el algoritmo A tiene una TDN igual a n al cuadrado más 3n más 5, ¿verdad? Siendo TDN la función que estima el número de pasos en función del tamaño del input. Y que el algoritmo B pues tiene una función TDN 100n más 200. Si esos fueran nuestros estimados de pasos, ¿cuál de los dos algoritmos preferiríamos? Una alternativa sería escoger aquel algoritmo que requiere menos pasos para el valor de n que nos interesa. En otras palabras, si tú sabes que ese algoritmo va a estar siempre procesando arreglos de tamaño 20, pues tú escoges, analizas cuántos pasos te da para ese tamaño 20 y escogerías el menos pasos que dé. Digamos que lo podrías analizar por el tamaño 10 y el algoritmo A pues te diría a este toma 135 pasos y el algoritmo B toma 1200. Ahí escogeríamos el algoritmo A. Si el tamaño de arreglo que quisiéramos procesar siempre fuese 100, pues entonces en ese caso el algoritmo A daría 10.305, mientras que el algoritmo B, usando ese estimado, nos daría 10.200 y en ese caso pues escogeríamos el algoritmo B. Sucede que en ciencia de cómputos nosotros la mayoría del tiempo no escogemos tamaños fijos de esa manera para decidir entre qué algoritmo escogemos. Lo que hacemos es que analizamos cuál de los algoritmos, cuál de las TDN de los algoritmos es la que crece más lentamente. Y en este caso ustedes se podrán imaginar que la que más lentamente crece es esta función que yo tengo aquí, porque es una función lineal a diferencia de esta que es cuadrática. ¿Okay? Vamos a ver vamos a estudiar eso más a continuación. Así que la alternativa que sí utilizamos en ciencia de cómputo es que tendemos a comparar los algoritmos basándonos en un análisis asintótico de las funciones. ¿Qué quiere decir eso de análisis asintótico? Eso quiere decir que nos basamos en cómo se comportan esas funciones cuando el tamaño del input que estamos trabajando es suficientemente grande. Y ese suficientemente grande está entre comillas, ¿verdad? Los científicos de computadora tendemos a ser bien pesimistas en el sentido, analizamos los algoritmos en su peor caso y lo analizamos para casos donde el input es bien grande. ¿Verdad? Porque el interés principal que tenemos los científicos de computadora en hacer algoritmos eficientes es que tomen poco tiempo para datos grandes, ¿verdad? Big Data, como ahora se ha puesto de moda. Otra manera de decir eso que acabamos de notar es que nosotros comparamos los algoritmos por la razón de crecimiento del número de pasos, en vez del número de pasos específico para ciertos valores. ¿Ok? Nosotros podemos mirar dos algoritmos y decimos, ¿qué pasaría si incrementamos el tamaño del input en 10? ¿Qué pasa en el algoritmo A versus en el algoritmo B? Pues aquel que tienda a incrementar más lentamente posible su número de pasos, pues ese es el que tenemos a escoger. ¿Verdad? Si cuando en el algoritmo A yo incremento el tamaño en 10 y el número de pasos crece 100 veces, mientras que en el algoritmo B incremento el tamaño en 10 y el número de pasos simplemente incrementa por 15, pues el incremento, la razón de crecimiento del algoritmo B es menor, así que tiendo a escoger el algoritmo B. Ok, así que aquí tengo una analogía. Imagínate que a Pepito lo acaban de regañar y le dice la mamá, Pepito, tienes dos opciones. La opción A es que la cantidad de tareas que tú vas a tener que hacer de ahora en adelante por ese castigo van a ser 10 por día, por siempre. Todos los días de tu vida, por lo menos hasta que salgas de esta casa, vas a tener que hacer 10 tareas. O la opción B para tu castigo es que las tareas sean n más 1, donde n es el número de días a partir de hoy. Así que hoy empiezas con una tarea, mañana tienes 2, el día siguiente tienes 3 y así siguen incrementando. Si Pepito es un futuro científico de cómputos, va a escoger la opción A. ¿Y por qué es eso? Porque él sabe que de aquí a 9 días, ¿verdad?, la cantidad de tareas que va a estar haciendo van a ser iguales y después de eso, la opción B, él va a tener que estar haciendo más tareas cada día.
mientras que en la opción A pues se queda en 10 por el resto de sus días. Así que llega un punto, ¿verdad?, en el que esas dos funciones son iguales, pero a partir de ese punto la función que describe esta opción B se hace más grande y de ahí pues se separan y la B siempre es mayor que la A. La A es como una línea, ¿verdad? Todo el tiempo en 10. La B es como una línea pero inclinada, como una pendiente, que cruza por 10 pero después sigue subiendo. Muchos de los algoritmos que vamos a estar analizando este semestre tienen una forma polinomial. Por polinomio, para propósitos de este curso, pues queremos decir la suma de varios términos que contienen diferentes potencias de la misma variable. Por ejemplo, esto que está aquí es un polinomio, porque contiene es una suma de diferentes potencias de la variable x. Esto que está aquí es una función cuya forma es polinomial. La función f de x tiene forma polinomial, es una suma de esos términos que diferentes potencias. Esto es otra función polinomial, en este caso es n a la 3 más 2, ¿verdad? No todas las potencias tienen que estar. Es una suma de ciertas potencias de la variable. Y aquí tenemos otra función polinomial. En este caso, pues, contiene una sola potencia multiplicada por un coeficiente, 10 por n al cuadrado. La forma que van a tener esas funciones TDN que vamos a ver en esta presentación y el resto del semestre, pues se parecen mucho a estos polinomios. Bien, supón que tú has analizado la TDN de un algoritmo y te da una expresión como esta. ¿Okay? Pues, ¿qué nos está diciendo esa expresión? Bueno, nos está diciendo que la cantidad de pasos depende del tamaño del input, ¿verdad? El tamaño del input multiplicado por 100 más 200. Ahora, ¿qué va a pasar según vamos analizando esa función para números de n cada vez mayores? Fíjate, cuando este de 1, pues 300. En el 300, pues la cantidad de 200, pues es una parte considerable. Después, si analizamos en 10, pues nos da 1200, pues ahí todavía el 200 es parte considerable de ese número de pasos. Pero según seguimos incrementando el tamaño del input, por ejemplo, cuando vamos por 1000, fíjate cuánto el número de pasos que estima esta función es 100.200. Ya en ese punto, 200 como que no es parte muy importante de esa cantidad de pasos. De hecho, es un porcentaje ínfimo. Y mira por acá, cuando llegamos a 1.000.000, cuando el input es de 1.000.000 de elementos, pues mira cuánto nos da el número de pasos y mira qué pequeñito es el 200 en comparación con el número de pasos total. ¿Qué implica eso? Pues que según escogemos números más grandes, va a haber partes de esta expresión que en realidad no están contribuyendo mucho al número de pasos. ¿Okay? Realmente la parte que más contribuye al cálculo ese o al estimado del número de pasos es la parte del polinomio que más alto tenga su grado, ¿verdad? Su potencia. En este caso, ¿verdad? Este polinomio es 100n más 200, pues la potencia más grande de n es esta, n a la 1. ¿Ok? Así que cuando estamos mirando esto para números grandes, vuelvo y repito, las potencias que no sean la potencia más alta del polinomio van a contribuir bien poquito al estimado de paso. Por lo tanto, cuando lo que estamos es analizando y no nos interesa exactamente el número de pasos, sino saber más o menos, pues esas partes que no son las potencias más grandes, inclusive las podríamos descartar de nuestro análisis. Piensa en este otro caso. Digamos que mi función es n al cuadrado más 100 por n más 5. Pues cuando vayamos por números suficientemente grandes, vamos a borrar esto para que no te confundas. Cuando vayamos por números suficientemente grandes, valores suficientemente grandes para n, ya no va a importar lo que aporten esta otra parte de la función. Lo que más va a determinar el valor de la función va a ser este término, el n al cuadrado. Perdón. Hemos visto que en ciencia de cómputos nos interesa comparar los algoritmos por su razón de crecimiento y lo queremos hacer también para números grandes. También vimos en el slide anterior que para números grandes aquellos términos del polinomio que no sean el del grado mayor no van a aportar mucho. Así que existen en análisis asintótico
diferentes maneras de abreviar una función para simplemente dar una idea, una sensación de cuán rápidamente crece esa función sin tener que darte todos los detalles, toda la minucia de exactamente cuánto va a ser el valor. Simplemente concentrarnos en cuán rápido o cuán lentamente crece. Una de esas notaciones que existe es la notación O mayúscula o Big O en inglés. También se le conoce como cota superior asintótica. La cota superior asintótica de una función como esta, que tenemos aquí, es la abreviatura, esa notación O mayúscula de esta función sería una función sencilla que cercanamente excede en razón de crecimiento a la función que estamos analizando. ¿Okay? Imagínate que tú estás viendo un plot de esta función, ¿okay? Y quieres hallar una función que no consista de tantos términos, simplemente una función que sea un monomio, y quieres que esa función se comporte parecido a esta, pero que la exceda en su crecimiento. Pues una función de esa índole podría ser en este caso 4n al cuadrado. Si miráramos el plot de ambas, nos daríamos cuenta de que 4n al cuadrado, a pesar de que comienza por debajo de 3n al cuadrado más 2n más 5, eventualmente llega a un punto donde se cruzan y luego de eso 4n al cuadrado la excede el resto del tiempo. Tienen un crecimiento similar. 4n al cuadrado pues tiene un poquitito, ¿verdad? Crece un poquito más rápido. ¿Verdad? Luego cuando veamos la definición formal de notación O mayúscula, vamos a ver que por esa razón de poder decir que 4n al cuadrado tiene ese comportamiento, pues vamos a poder decir que TDN, esta TDN, es de orden n al cuadrado. Fíjate que al final no nos va a interesar ni siquiera el coeficiente de ese monomio, sino simplemente mencionar el grado del polinomio, dentro del polinomio el grado mayor, n al cuadrado en este caso. Si fuese esta que está acá, pues x al cuadrado. Si fuese esta que está aquí, n a la 3. Si fuese esta, n a la 2. ¿Okay? Esa es la abreviatura porque para números grandes, ese es el término que te va a decir cuán rápidamente está creciendo la función.